Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al último día del año. Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo estás, Alejandro Guillermo? Muy buenos días. Por fin llegamos. ¿Qué por fin? Por fin llegamos. Cada año para usted será un año más, para mí un año menos. No, bueno, para mí también es menos, pero vamos que se puede. No, es joven. Bueno, vamos por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta para comenzar. Pero usted le puede agregar al menú diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Y por supuesto, todas las redes sociales. Exactamente. Daniela Figueroa, aquí comienza. Línea 1, exacto, donde somos mucho más que uno, más que dos, más que tres. Toda nuestra audiencia 15, también. 20. Como 5 pelagatos, ya. No, gracias, aprovechemos de agradecer, ¿no?, la audiencia que hemos tenido todo este año y por supuesto los anteriores en este programa que has comenzado tú, Alejandro, donde yo ahí me incorporé y bueno, todo el equipo también, Hugo García, Marcos Cornes y por supuesto Gonzalo Espinosa. Todo el equipo. Los trajimos de La Serena especialmente. Oye, gente buena, talentosa y buena. Y bueno, y sobre todo también al pie del cañón en este día particular donde mucha gente, si no se arrancó el día lunes o incluso ya para Navidad, se está arrancando esta jornada, esta mañana para pasar el año nuevo, seguramente en el litoral central, ya que está bastante cerca. Bueno, miremos el tránsito un poquito. Porque... Vamos con la temperatura primero, ¿te parece? Comentábamos que ayer... Va a estar caluroso, a ver. Ayer un poquito menos caluroso que el día anterior, pero levemente. No llegamos a los 35 ayer, estuvimos en los 33, pero hoy sí se pronostica... y esperemos que se equivoquen, ¿no? A los 35 grados en esta jornada de 31 de diciembre y mañana primero, ¿tú dices primero o 1 de enero? Primero de enero dice uno, sí, pero en rigor es 1 de enero. En rigor es 1, porque no es segundo no, de enero. Pero bueno, ya, sí, se entiende. El primer día hábil, no, ni siquiera hábil, el primer día del 2026 vamos a alcanzar los 32 y el viernes 2 baja a 30 grados la máxima, lo cual se agradece muchísimo. Y ahora sí, tú me decías, las callecitas de Santiago. Mira, te cuento que hay restricción de pista en avenida Vicuña Maquena, al norte. Esto altura cruce de Diego Portales, en la comuna de La Florida, debido lamentablemente a una colisión de vehículos, así que precaución en ese punto. Y también en San Bernardo hay restricción de tránsito en Francisco Antonio Encina. Esto altura pasaje Ester Uneus del Claro. Y debido también a un procedimiento policial, así que preferir, por supuesto, también alternativa. Hay plan de contingencia por el año nuevo, así que invitan a planificar los desplazamientos por la Ruta 5, Sur y Norte, Ruta 68, Ruta 78, Ruta 60. ¿Cuál es la Ruta 60? Esa no la ubico. ¿Tú ubicáis? ¿Tú que eres hombre de viajes? No, yo ubico la 78, la 68. Sí, no sé cuál es la Ruta 60. Bueno, dice debido al aumento del flujo vehicular, hoy miércoles 31 de diciembre, están todos los detalles ahí para que puedas ver también. Y me imagino que habrá, no sé, pues pasaje a Luca. Vamos a estar ahí comunicando. Y el metro, con esto termino. Parece que está funcionando de lo más bien este día miércoles ya 31. El ¿sí? metro en Toda general la red funciona disponible. bien. Ahí... ¿Te enamoraste tú del metro este año? Ya te caché. Fue mi gran descubrimiento. A lo Kenny Reeves. Claro, porque antes yo usaba la pura línea 1 para completar tramos. Pero ahora lo hice de mi casa. Claro que tenía que llegar en taxi porque no hay ni micro cuando yo Tobalaba hasta Grecia. Y de Grecia taxi. Claro, tomaba Grecia y de Grecia la rotonda. Sí. Hasta allá arriba Peñalolén, si estoy debajo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pues. Súper arriba. Claro, me pongo a esperar la micro y esperando Godó. Caro sí, eso sí, el viaje. Pero en fin, el que puede, pues. Ya. Vamos. No, y si no llego, me echan. Vamos con la pregunta del día, que hoy tiene una modalidad distinta. Pero parte diciendo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué cree usted que fue lo mejor del año 2025 en Chile? Eso, en Chile, ojo, en Chile. Sí, pues no se van a poner ahí a arreglar el mundo. Y la modalidad distinta es que es como un buzón abierto. Claro. Por ejemplo, puede decir usted la irrupción de Dorothy Pérez. Eso, esa Otro opción. podrá decir
el rol de la prensa en el destape de los escándalos. Periodismo de investigación, para ser más preciso, porque no vamos a decir que la tercera... Ni la mayoría. Ya no, sí, Esto no es un matinal, pues estamos hablando de periodismo. Exacto. Y la gente confunde, ¿eh? Sí. Los matinales y a los animadores con periodistas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La mayoría son animadores, exacto. Algunos también se confunden pero y se pasa para el otro lado. Claramente la gente sabe lo que fue, lo que ha sido CIPER, lo que ha sido, por supuesto, también de Clínica, El Mostrador, Interferencia, Reportea, el nuevo medio de Nicolás Sepúlveda, qué sé yo. Entonces, todos esos medios han ayudado a destapar muchos casos y esa también podría ser, por ejemplo, digo yo, una de las opciones, pero también puedes poner lo que quieras, ¿no? También algo personal, pero el ideal es que sea algo que del colectivo, para todas y todos en Chile. En fin, así que puedes responder como siempre en @RadioUsach, en @TVUsach. Vamos con las principales noticias del último día del 2025 cuando son las 7:35. Titulares en línea 1. El 12 Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 62 imputados en el marco del caso Operación Apocalipsis, que investiga una extensa red de corrupción en Gendarmería. De los privados de libertad, 42 son exfuncionarios del organismo. La causa contempla delitos como la asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno. La Policía de Investigaciones, la PDI, recapturó la noche de este martes al interno del penal Santiago I que había sido liderado por un error administrativo de Gendarmería. Se trata de Fuentes Rojas, quien quedó en libertad el 24 de diciembre pese a tener decretada prisión preventiva. Desde Gendarmería informaron que la orden judicial no fue ejecutada por el personal del recinto y el funcionario responsable fue sancionado y apartado de sus funciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, informó que el gobierno evalúa la situación de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, tras la polémica generada por sus declaraciones sobre la autodeterminación del pueblo Rapa Nui. Resulta que se han encontrado más antecedentes que ya era más recurrente estos llamados. La Cancillería dijo que tomó conocimiento tardío de una publicación y posterior entrevista de la diplomática, señalando que el caso continúa en análisis debido a su impacto diplomático. Y el presidente Gabriel Boric recibió las cartas credenciales de 5 nuevos embajadores en Chile, entre ellos los representantes de Estados Unidos e Israel, en un contexto de tensiones diplomáticas previas. Y Pelej Lewy asumió como embajador de Israel, mientras que Brandon Judd fue acreditado como nuevo representante de Estados Unidos. Desde la Cancillería señalaron que esperan una normalización de las relaciones bilaterales. La CONAF informó que hay 13 incendios forestales en combate a nivel nacional, con los focos más peligrosos en Las Condes, Niquén, Mulchen y Tomé, donde se han realizado llamados preventivos a evacuar sectores cercanos. La situación ocurre en un contexto complejo marcado por la destrucción de viviendas y la muerte de un bombero en el incendio en Litueche, en la sexta región, mientras expertos insisten en reforzar las medidas de prevención ante las altas temperaturas. La Contraloría detectó graves irregularidades en el sistema de admisión escolar al constatar que más de 31.000 estudiantes accedieron a matrícula en establecimientos públicos sin cumplir el proceso obligatorio. El informe también advierte la existencia de alumnos y alumnas sin cupo y casos de doble inscripción, señalando que estas fallas vulneran el derecho de la educación y evidencian deficiencias que requieren correcciones urgentes por parte del Estado. Tras semanas de arduas negociaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este martes el presupuesto de la organización para el año 2026, fijado en 3.450 millones de dólares, lo que representa una reducción de más del 7% respecto al año anterior. Los Estados miembros también aprobaron la eliminación de unos 2.600 puestos, lo que se cierra una de las negociaciones presupuestarias más complejas de los últimos tiempos. Estados Unidos redujo significativamente su aporte a la ONU. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Con imágenes de La Serena Ahí y estamos viendo el CNN, qué lindo, despejadito. ¿No hay vaguada costera a esta hora? Qué raro, porque claro. La Serena siempre amanece nublado en la mañana y a mediodía se despeja y se pone precioso. Sí. ¿Sabes dónde está nublado? ¿Dónde? En el Poder Judicial. Más que nublado. ¿Y está. en Gendarmería? Claro, bueno. No, ahí es temporal. Todo el sistema de justicia, lamentablemente.
todo. Y la Sequía, Corporación de Asistencia de Justicia. Mira, si no se salva. Bueno, Oye, ¿Ah? se equivocan, toman medidas ¿Sí? los tribunales, Sí, no. detención preventiva y no se registra. No, si Y no es lo la primera vez, sueltan. no es la primera vez. A mí Bueno, no me vengan con cuentos que son errores. ya lo decíamos, entonces, el Poder Judicial ha sido sin duda una de las instituciones más golpeadas durante este 2025. En poco más de un año, 3 ministros de la Corte Suprema y un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago han sido destituidos mediante acusaciones constitucionales. Y por otro lado, tú lo decías, Ale, Gendarmería también se ha visto golpeada por casos de corrupción que han develado la existencia de una red criminal al interior de la cárcel Santiago 1. Y hasta ahora hay 42 exfuncionarios en prisión preventiva. Esto es lo que se llama Operación Apocalipsis. Esto y otras cosas más. ¿Con quién vamos a conversar sobre esta crisis? Sí, con el abogado y director del Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Central, el profesor Hugo Muñoz. Ahí está. Profesor Muñoz, muy buenos días. ¿Cómo está? Alejandro, buen día a las personas que están en el estudio, a los radioescuchas. Daniela es mi nombre, para que... Daniela Daniela, buenos Daniela días. Alejandra, buenos Daniela días. Alejandra. ¿Cómo está, Daniela. Hugo? Oiga, profe, Buenos días, usted Daniel. con su larga experiencia conoce un capítulo peor que este año para... Empecemos por Gendarmería. No hay antecedentes de los últimos, desde la época de la vuelta, del regreso a la democracia, que una institución tan importante para el sistema jurisdiccional como Gendarmería haya tenido este nivel este impacto social y mediático y periodístico, gracias al periodismo, por supuesto, de marcadas señales de corrupción. No, siempre se dijo, siempre se habló que habían contactos, en fin, cosas menores, pero esta red de asociación ilícita, como usted lee temprano, es evidentemente el más fuerte golpe que tiene esta institución, desgraciadamente. Ahora, lo que llama más la atención es que si no fuese por la prensa no habría pasado probablemente nada. Sería todo igual. No lo sé, yo creo que el nivel de desenfado de las personas que participan de estas asociaciones ilícitas, nada peor que pensar que son intocables, hace que pierdan la precaución de mantener ciertos niveles de vergüenza, de rubor, y el desenfado hace que empiecen a perder los mínimos estándares de seguridad de la actividad, afortunadamente. Entonces, es probable que esto habría reventado por un lado o por otro, porque la comisión de estos ilícitos se produce de forma generalizada, pero hay un porcentaje de la población penal que no accede a estos comillas beneficios indebidos, por cierto, y ahí está el primer elemento que los gatilla y que los denuncia, pues. El que no puede pagar ese monto. Y nos habríamos enterado por un lado o por otro. Sí, en ese sentido también, Hugo, ¿qué te parece esta idea que está en el debate para no solo descongestionar, sino también, por supuesto, tener mayor control en relación a la corrupción y todos estos flagelos al interior de Gendarmería, de que pase al Ministerio de Seguridad Pública? ¿Sirve de algo? ¿Puede ayudar también en la misma gestión, en la transparencia, en la probidad? ¿O la verdad que no va por ahí esa idea? Yo tomaría las palabras de Alejandro temprano. Lo mejor del año, sin duda, es la irrupción mediática por su gran volumen de trabajo y de exposición de la Contralora General de la República. Esto va de la mano con lo que estamos conversando, sin duda alguna. No tengo tan claro que la disposición o la dependencia directa de una u otra entidad vaya a mejorar la gestión. La gestión parte por un análisis y y una catarsis personal que también se podría plantear respecto del Poder Judicial. Y es el encargado de hacer ese diagnóstico, el propio órgano, Gendarmería. Y será también el Poder Judicial, lo veremos en unos minutos, por cierto. Y a partir de ello, tener la voluntad política de las autoridades que nombran las autoridades de esta institución, que busquen la estandarización de los procedimientos y tratar de controlar, hacer todo lo posible, es una obligación de medios, no de resultados, de forma tal que los estándares de probidad y los controles internos funcionan. Si aquí lo que sucede es que, como no hay control, se desenfada la comisión, se desenfadan los controles y nos encontramos con estas cuestiones que son escandalosas, donde había incluso, se cuenta, por la información que es de la prensa,
que tenían una agenda, tenían una carta, ¿sí? Con estándares, con valores, en fin. Claro, un Una tarifario. cosa lamentable. Un Claro, tarifario. una Sí. tarifa de servicio. Es una cosa lamentable. Sí, absolutamente. ¿Y qué pasa con los controles internos? Porque todo esto, todo el mundo lo conversaba, todo el mundo lo sabía, menos lo que tenían que fiscalizar. ¿Cuál es la responsabilidad de los mandos? Porque aquí caen los de abajo, pero los de arriba siguen más firmes que nunca, y ellos son los que deben fiscalizar a los subordinados. Porque la Mire, corrupción por deteriora cierto, la logística, deteriora el desempeño, sobre todo cuando las cúpulas están ubicadas, porque ya no hay señal para abajo de ningún tipo, sino más bien en reverso. el Estado de Derecho y la convivencia democrática descansan en el control institucional. Y el primer control se hace dentro del órgano. No estoy inventando nada nuevo. Los principios del derecho administrativo así lo plantean y uno de los discursos de la señora Contralora General así lo plantean. Ella pide la colaboración de las instituciones del Estado para que sean los primeros contralores internos de la gestión. Es lo primero. Es el control entre pares. Tampoco se trata de que se haga una invitación a una casa de brujas, por favor. Si aquí las personas que hacen bien su trabajo no tienen por qué dedicarse a controlar a quienes no lo hacen, porque si no estaríamos en un ambiente de tensión laboral intolerable. Bueno, sería una cosa muy compleja. Piense usted además que el estándar del nivel de trabajo de la gente que trabaja, valga la redundancia, en gendarmería, están sometidos a un estrés natural por su gestión. Ellos conviven con el porcentaje más duro de convivencia social o de falta de convivencia social de la comunidad, que son las personas que están cumpliendo condena o que están en procesos penales. Entonces, si a eso le agregamos un desenfado de controles, sería una cosa intolerable. Dicho esto, es relevante que los controles internos de gestión se apliquen y si hay inconvenientes, hay problemas, se inician los procedimientos sumariales respectivos. Ahora, acá hay un tema de gestión complejo, porque por supuesto las asociaciones gremiales de los funcionarios van a instar legítimamente porque se respete el debido proceso en el procedimiento administrativo, porque se verifiquen estándares altos de control, pero siempre se haga con respeto a las garantías de los derechos individuales de los internos, como se dice en la jerga de la cárcel y de los funcionarios. Pero entendemos que la comunidad tiene todo el derecho y tiene la obligación de preservar las garantías del sistema al interior de aquellos lugares donde están recluidas personas que por algún u otro motivo, será motivo de otra conversación, no esta, han elegido el camino del delito. Pero la Hugo, comunidad tiene que ordenarse, sin duda. Hugo, en pos del tiempo, quiero ya irnos de lleno a lo que ha pasado en el Poder Judicial, llámese sobre todo el máximo tribunal, Corte Suprema y también la Corte de Apelaciones. Recordando que todo esto se destapa con las aristas del caso Audios o caso Hermosilla. Estamos hablando finales del 2023, noviembre para ser exacta. Han ido cayendo Sí. poco a poco distintos magistrados por distintas razones y algunos todavía están en proceso, tanto interno de la Corte Suprema como en revisión también de todo el tema de fiscalía y a la vez el rol que ha jugado el Congreso. Te quiero preguntar, sé que la pregunta es enorme, pero ¿dónde ahí tú intuyes que podría justamente recuperarse la confianza? ¿Cómo podría? En el contexto que estamos ahora, con esta crisis, en el Poder Judicial, o tú sientes que lo que ya se está haciendo permite de a poco, luego de, comillas, una limpieza, por decirlo en algunos términos, volver a recuperar la confianza. Es que la introducción de la pregunta la enmarca, a mi entender, en el contexto correcto. El Estado de Derecho y la República descansan en la existencia de el ejercicio del poder diferenciado en distintos estratos, estamentos y poderes. Y estos funcionan, interactúan y se intercontrolan. Pero para que esto funcione, la comunidad tiene que creerles a estos órganos. Y si hoy día hacemos una encuesta, y de hecho hay muchas encuestas a ese respecto, sin que la encuesta sea la solución del problema, por supuesto, es un elemento de medición solamente. Claro. Si hacemos una encuesta, evidentemente hoy, con la cantidad de sumarios que ya terminados, con los procedimientos constitucionales ya terminados, desgraciadamente el Poder Judicial, si lo analiza en comparación con los otros tres poderes clásicos,
está en una desmejora de credibilidad respecto a la comunidad, lo cual es es un pésimo diagnóstico y un pésimo escenario para el avance de la democracia chilena en la mira de la primera parte del término del siglo XXI. Yo lo decía a propósito de Gendarmería. El primer orden de, ocupando el lenguaje coloquial, arreglar la casa, dice relación con el propio órgano. Yo tengo una esperanza fundada teniendo algún conocimiento de su formación y de su gestión, en que la próxima presidenta de la Corte Suprema, que es una destacada magistrada que tiene una larga carrera, que la comunidad la conoce por un proceso que ella llevó en su condición de ministro en visita cuando era ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Estoy hablando del caso Mop Gate. Estamos La comunidad hablando de conoce. Gloriana Chevesic, solo Sí, para claro, aclarar. próxima presidenta de la Corte Suprema. Ella va a ser la encargada de liderar un proceso interno, primero de control, de diagnóstico, de análisis, y además la propia Corte Suprema tiene la obligación constitucional de proponer al presidente de la República las medidas que estimen necesarias para un mejoramiento del buen servicio judicial. Entonces, yo tengo la confianza, reitero, que el Poder Judicial en este momento descansa en una gestión, habrá un cambio de mando con el ministro señor Blanco, por supuesto, y a partir de ese diagnóstico, el propio Poder Judicial es el llamado a, no sé si limpiar la casa, como usted decía, pero es evidente que el sistema de nombramientos es un elemento, no el único, uno, a analizar. Otro podría ser el sistema de la calificación de los propios jueces. Usted comprenderá que un sistema que califica de 1 a 4, donde el 1, que es la máxima condición, solo se cumple con hacer su trabajo más o menos bien sin tener un escándalo, parece que podríamos ponernos un poco más inteligente y creativo en un sistema de calificación. Ahora, yo creo que aquí faltan jueces. No puede ser que la Academia Judicial, que es el único órgano que los recluta y luego los capacita, reciba 23, 24, 25 jueces al año, sabiendo que, mire cómo volvemos al tema de las licencias médicas, hay más de 100 o 120 jueces que están con licencia médica, ojo, correctas por un tema de estrés laboral, en fin. Entonces, tenemos un porcentaje de jueces inferior al que la comunidad necesita. Ahora, profesor, sí. Sí. Sí, una gran preocupación. A ver, resumamos la pregunta práctica. Hay jueces de Corte de Apelaciones y Suprema que han sido destituidos por el Congreso, no necesariamente por el propio Poder Judicial. ¿Usted considera que eso ha sido correcto de acuerdo a los antecedentes que usted dispone y a los procedimientos normales? ¿O ha habido abuso o hay alguno que haya sido víctima? El caso del juez, ¿cómo se llama este? Muñoz, por Sergio ejemplo, Muñoz. que quedó en el área rara eso. Pero los otros casos, ¿le parece que haya habido abuso, incluyendo el caso del juez Muñoz? Mire, Alejandro, el sistema constitucional que nos rige, luego de 2 intentos constitucionales fallidos, ha sido hermoseado, mejorado, como usted quiera plantearlo, por los últimos 5 gobiernos democráticos luego de la vuelta a la democracia. Por lo tanto, la constitución que tenemos es la que nos regula. Y ese sistema normativo dispone que hay un control interno de todos los órganos y también existe la posibilidad de que el Poder Legislativo, ante graves situaciones por notable abandono de deberes, en fin, opere con el sistema de la acusación constitucional. Pero eso es una decisión de contenido político. No hay que olvidar que lo que hace la Cámara de Diputados en la acusación y luego el Senado cuando resuelve como Senado son decisiones de contenido político. No hay decisiones jurisdiccionales. Ahora, el sistema normativo interno del Poder Judicial, llámese el Código Orgánico de Tribunales, las normas distintas que han dictado las Cortes y, por supuesto, nuestra Constitución Política, establece un sistema de control. Yo me refería a esto al inicio de la respuesta que se me preguntó de la mega pregunta, ¿sí? Que a lo mejor sería el momento de sentarse a discutir cuál es la mejor forma de calificar a los jueces de la República, en mira a mejorar su desarrollo, respetar la carrera funcionaria, en fin. Hay una serie de cuestiones que podrían hacerse.
podríamos discutir además académicamente si es procedente o no que si el propio Poder Judicial ya hizo una revisión administrativa de la calificación jurídica de ciertos actos de un juez y no lo exculpa y no lo separa de funciones y por lo tanto no lo remueve, luego sea correcto que otro órgano del Estado lo haga, porque las reglas de convivencia democrática están dadas de esa manera, son hilos distintos de responsabilidades distintas, ¿bien? Sí me preocupa, y no puedo dejar de no decirlo, es que, fíjese usted, que el Poder Judicial, sobre todo los altos cargos, su nombramiento parte por una participación de los otros órganos políticos, a diferencia de que el presidente de la República, como todos sabemos, y los señores parlamentarios son elegidos por la comunidad de forma directa, en voto directo, ¿sí? Ahora, yo no quiero decir con esto que los jueces deben ser elegidos con votación popular, porque veamos lo que pasó en México hace muy poco, que fue un desastre respecto de la generación de esa autoridad. Entonces, el sistema de nombramientos es una arista del tema Poder Judicial, no es el único. Y en la decisión y en el mejoramiento del sistema deben participar todos los órganos del Estado que están consagrados en la Constitución. Pero el primero que tiene la obligación de hacer el diagnóstico y proponer estas cuestiones es el propio Poder Judicial. Y creo que está en este momento, a partir del 1 de marzo, en buenas manos con una nueva tendencia. Además, tengo que creer en este sistema, sí, soy un respetuoso del sistema democrático, por cierto. Hugo Muñoz, abogado y director del Magíster en Derecho Procesal por la Universidad Central. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, por tu análisis, tu reflexión y también tus ideas, y no solo el diagnóstico, que lamentablemente no es muy positivo, pero por lo menos esperemos, avanzando en esta crisis del Poder Judicial. Que tengas un lindo cierre de año. Desearles a todos y todas feliz año y que tengamos un mejor país a partir del 2026. Buenos días. Profesor Muñoz, además también adhiero a que vamos a tener una nueva Dorothy Pérez, la nueva presidenta de la Corte Ana Gloria Suprema. Chévez, porque hay historias detrás. Claro. Ambas mujeres van a hacer noticia este año. Gracias, Hugo. Un abrazo. Chao. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Faltan 4 minutitos. No, 3 para las 8. Qué precisión. Vamos a una pausa. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 57 minutos. Gracias a las pasarelas, ahora somos una comunidad mucho más conectada. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Griselda, que hoy está más cerca de todos gracias a las pasarelas peatonales en Caleta Tortel. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Tu agenda no se detiene. Tu aprendizaje tampoco.
En Educo USACH estudias a tu ritmo, con clases en línea, semipresencial o presencial. Programas pensados para impulsar tu carrera y responder a los desafíos del futuro, con el sello social y académico de la USACH. Aprender para transformar. Impulsa tu carrera con visión de futuro. Conoce nuestros cursos, diplomados y postítulos en educacioncontinua.usach.cl. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El 12º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 62 imputados en el marco del caso Operación Apocalipsis, que investiga una extensa red de corrupción en Gendarmería. De los privados de libertad, 42 son exfuncionarios del organismo y la causa contempla delitos como la asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno. La Policía de Investigaciones recapturó la noche de este martes al interno del penal Santiago 1, que había sido puesto en libertad por un error administrativo de Gendarmería. Se trata de el reo identificado por los apellidos Fuentes Rojas, quien quedó en libertad el 24 de diciembre, regalo el viejito pascuero, pese a tener decretada prisión preventiva. Desde Gendarmería informaron que la orden judicial no fue ejecutada por el personal del recinto y el funcionario responsable fue sancionado y apartado de sus funciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaverer, informó que el gobierno evalúa la situación de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, tras la polémica generada por sus declaraciones sobre la autodeterminación del pueblo Rapa Nui. La Cancillería reconoció que tomó conocimiento tardío de la publicación y posterior entrevista de la diplomática, señalando que el caso continúa en análisis debido a su impacto diplomático. El presidente Gabriel Boric recibió las cartas credenciales de 5 nuevos embajadores en Chile, entre ellos los representantes de Israel y Estados Unidos. En un contexto de tensiones diplomáticas previas, Peleg Levy asumió como embajador de Israel, mientras que Brandon Judd fue acreditado como nuevo representante de los Estados Unidos. Desde la Cancillería han señalado que esperan una normalización de las relaciones bilaterales. CONAF informó que hay 13 incendios forestales en combate a nivel nacional, con los focos más peligrosos en Las Condes, Ñiquén, Mulchen y Tomé, donde se han realizado llamados preventivos a evacuar sectores cercanos. La situación ocurre en un contexto complejo, marcado por la destrucción de viviendas y la muerte de un bombero en el incendio de Litueche, mientras expertos insisten en reforzar las medidas de prevención ante las altas temperaturas. La Contraloría General de la República ordenó la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, tras una investigación por el uso indebido de un vehículo fiscal. La decisión se adoptó luego de que el jefe comunal fuera detenido conduciendo en estado de ebriedad en un automóvil municipal, lo que fue considerado una falta grave a la probidad administrativa y sancionado por la Contraloría. Y el desempleo frenó su racha de recuperación. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, en el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales. Esto en el año, ¿no? Situándose en 8,4%. 8:03. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hoy vamos a no hacer análisis, sino vamos a simplemente recordar lo mejor
del año para cerrar positivo, porque aquí vamos a estar autoflagelando. ¿No es cierto? A propósito de la pregunta del día, pero Claro. vamos a hablar en general, ¿no? En Chile, en el mundo, en todas partes. Exactamente. Y hay una nota que nosotros aquí estuvimos revisando en el país.com, que es un análisis que dice, el mundo, mira qué bonito, no empeora, mejora. 44 buenas noticias para empezar 2026 con optimismo. Así que hay una lista donde dan varios avances en áreas como en la salud, por supuesto también el tema de la población, la pobreza o derechos sociales. Así que ¿te parece que vayamos comentando los que a nosotros nos llamaron la atención? Claro, pero permítame empezar por casa. Parta por casa. Tuvimos más días libres que este año que viene. Los Estamos feriados. mal. Ya, partamos Los por el feriados, descanso. Porque además de los feriados, que hay uno más, está el cómo caen en el calendario. Claro. Y los sanguchitos. Exacto. Que son tan buenos en algunos sectores más informales que decretan este espacio. Sí. En la suma es casi un mes. Sí, no, se nota. Pero aguántele que y- vienen tiempos de austeridad. Pero- Este año van a ser menos. ¿No iba a decir algo bueno? No, pero es que fue lo bueno del Sí, 2026, estoy que hablando no del necesariamente es lo 2025. mejor para el 2026. Exacto, el Claro, 2025 estoy hablando tuvimos del hartos feriados. Más feriados. Muy bien. Y de verdad los disfruté. Sí. Sin Mira, complejo. de las buenas noticias en el mundo es que vivimos más. Ese es el primer punto de estas 44 que pone el país. Dice, la esperanza de vida global ha subido 7 años desde el 2000, o sea, en el último cuarto de este siglo, hasta los 73 años. Y me quedo en el segundo punto para que tú sigas, porque tiene relación también con la población, pero en este caso, menor mortalidad de la infancia. Mueren menos niños. Antes de los 15 se redujo a la mitad de 2 décadas, los 15 años. La mortalidad antes de los 15 años se redujo a la mitad en 2 décadas. ¿Qué otra cosa? A pesar de las masacres y matanzas que hemos visto. Bueno, imagínate. En los medios sí. y en Chile, donde cuidado que ha ido aumentando. Pero hay otro tema, la pobreza extrema se reduce. No la desigualdad, ojo, la desigualdad aumenta, pero la pobreza extrema se reduce. ¿Y quiénes llevan la delantera? Los chinos. Han sacado de la pobreza a 50 millones de personas en 5 años. Haga mesa. Mira, súper importante, porque la verdad es que... Casi 3 Chiles. Sí, bueno. También dan cuenta de que las niñas, ojo, acá hay un tema de género, que van al colegio o a los establecimientos escolares, subieron, esto en el mundo, del 47 al 68% desde el año 2000. Se igualaron, dice acá la prensa, con los chicos y los superan en la universidad, a propósito de las brechas de género en la educación primaria. Todas partes, oiga. ¿Qué más? No solo en la universidad. Bueno, le cuento que 5 millones de personas consiguieron electricidad que no tenían. Uy, qué impresionante, uno no tiene ese diagnóstico, ¿no? De Hay que personas traer a sin luz. esas empresas a Chile. ¿Se Claro. acuerda que dijeron que iban a cambiar a los distribuidores? Mm. Bueno, aquí tenemos, pues, hay países que lo pueden hacer. Pasó, fíjese, del 78 al 92% desde el año 2000, entre paréntesis, los países que se han ido incorporando. Ruanda, por ejemplo, pasó del 6% de la población con energía al 64%, para dar datos optimistas que podemos imitar. Sí, ¿Para qué nos comparamos totalmente. con la OCDE? Comparémonos con Ruanda, a ver si nos va bien. Oye, Ale, en el número 9, después vamos a hablar del tema de salud, pero dicen que las energías renovables superaron al carbón como fuente de electricidad. Por primera vez en la historia y a nivel global, el 34% frente al 33%. No es mucho, es un punto porcentual, pero vamos hacia un buen camino a propósito de, por supuesto, ayudar a descontaminar o a no contaminar más el planeta. ¿Y Así el que, liderazgo bueno, en América Latina? sí, Chile. claro, mira, tienen que ponerlo ahí en el país. Sí, en el le detalle. ponga esto sacó el diario El País de España, que Exacto. no ha considerado debidamente a Chile, que debe ser de picota, porque le estamos ganando De a los picota, españoles. me gustó eso, de picota. Sí, la energía renovable, el solar y eólica. Y Claro. solar, el mejor lugar del mundo es Chile. Para que vean. ¿Qué otra cosa te llamó la atención de lo que dice el país? Son 44 puntos, no vamos a decirlos todos, pero alguno que te haya llamado la atención. La homofobia, que retrocedió en Europa. Ahora vienen nuevos gobiernos conservadores, no sé qué es lo que va a pasar, pero las personas con una visión negativa de la homosexualidad bajaron significativamente. Por ejemplo, los españoles, que son tan machistas, de 33 al 19%, los alemanes de 29 a 15. ¿Salió alemán? No. 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 Voy a tener que pedirle consejo Y a en Kaiser o a Suecia- Gast. Y en Suecia no sé cómo hablar O los a suecos, Matei. pero son muy austeros, ¿eh? Mm. Del 21 al 9. Está bien.
Oye, otra cosa que me llamó la atención, algo muy específico que dice el país de España. Helsinki pasó un año sin muertes de tráfico. Y dice, ¿Qué pasa? ¿cómo? Bajando la velocidad a 30, mira, un ejemplo, a 30 kilómetros por hora, estrechando carriles, dice, y priorizando peatones y bicis. O sea, una muy buena cultura de viabilidad. Acá ¿cuánto es? 50 máximo, ¿no? Sí, ya deberíamos bueno, reducir. depende de la vía, pero en Pero las por lo calles general, comunes 50 por hora. máximo. Y también hay algunas comunas que están estrechando los carriles. Entonces ahora son topones cuando pasan esos motoristas que andan vendiendo, llevando comida rápida. Ah, sí. Hoy No, los y cuando rápidos. se suben a las veredas. No, y pasan entre dos autos y También. malabarismo y no se matan. Y ojo con la Ese es otro scooter, récord la mundial. scooter, porque es Sí. un vehículo muy liviano, muy peligroso para todos y sobre todo para la persona que está arriba, que también tiene un máximo de velocidad de 25 kilómetros por hora, pero hay algunos que andan más rápido y están muy expuestos. ¿Qué otra cosa? Lo último, que se te Mire, ocurra. Yo creo que los bebés, porque esto también pasó en Chile. Miles de bebés evitaron el hospital en España. Por ejemplo, el 2023 inmunizó a los niños con la bronquiolitis, a los recién Se llama nacidos. broncolitis, ¿cómo? No me sale. Bronquiolitis. Quiolitis. Y acá en Chile también bajó las hospitalizaciones por estas Ah, sí. nuevas vacunas a los recién nacidos. Así que Exacto. somos parte Del virus sincicial. Claro. Sí. ¿Se da cuenta? Ha Somos meditado lo absolutamente que eso parte. significa. Voy a poner para la foto aquí, ponte Guille, porque estamos con invitado ilustre, a quien le vamos a partir preguntando qué es lo mejor del año de este 2025 en nuestra querida comuna de Estación Central. Son las 8:10. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Último día del año, nadie se enoja. Eso. Vamos a traer ¿No un vamos a pelear hoy invitado. día? ¿No? Ya peleamos en la mañana. Teníamos en el desayuno Sí, previo. pero cortito. Bueno, breve. Porque yo te avisé que estaba con sueño, así que mejor no. Sí, por eso yo no quise discutir. Oiga, Ya. vamos a conversar con el alcalde de Estación Central, el está. dueño de casa, don Felipe Muñoz. Aquí está la Universidad de Santiago y enterita, aunque a pesar que tiene oficinas en otras comunas, pues son chiquititos, centro de investigación. Sí. El corazón, el 98% de la universidad está aquí. Está acá. Po. Claro. Siempre Y- me siento como en casa yo aquí en Radio Sach. ¿Cómo está, alcalde No, y Felipe recuerdo mis Muñoz? tiempos de panelista del Simple Texto. Sí. usted- Con mucho cariño. Lo echa de menos, ¿no? Sí. Vuelva, po. Bueno, es cosa Yo que feliz. vuelva. Vuelva, acá las Como puertas tempranito abiertas. podría venir de todas maneras, pero me encantaba, así que recuerdo esos tiempos también con mucho cariño. Felipe Usted Muñoz, dice- alcalde, está. solo para decirlo, porque nosotros ya estamos, al reiterar, alcalde de Estación Central con nosotros en Línea 1. Ahora sí, Ale. Va. Bueno, hay muchas funciones y yo voy a aparecer felicitando. No sé si la municipalidad tiene o no rol en esto, porque esta pregunta la he hecho a ministros, subsecretario y nadie me puede contestar. ¿Quién se encarga de mantener la Alameda sin hoyo? Ah, mira, Entonces qué me buena dicen que pregunta. depende del tramo, me dicen, pero aquí en Calle Esperanza hice una campaña que duró como mes y medio Hasta el último día. y apareció el hoyo cerrado, no hubo necesidad de una nueva constitución, licitación internacional. Alguien llegó, algún organismo le echó cemento a la cuestión y está bien. Sí, mira, justo esa parte corresponde a Santiago, no es Estación Central. Por pero eso de le todas maneras digo. puedo responder yo por mi colega de Pero, Borde. ¿Quién se encarga de la Alameda? Esa es mi pregunta. Mira, lo importante es que la Alameda tiene una parte que donde circulan los autos y otra que donde circulan también la locomoción colectiva. Nosotros, por el lado nuestro, hicimos un proyecto con el gobierno regional, que lo que hizo fue bachear precisamente varios de los sectores y una refinería en la Alameda en el marco del proyecto Nueva Alameda Providencia. Tuve un pequeño percance y aprovecho de comentar lo que buena la pregunta, Alejandro, porque nosotros hace muy poquito nos enteramos que no hay financiamiento para el sector de la ciclovía que corresponde a Estación Central, que está en el marco del Nueva Alameda Providencia. Venía hasta acá. Entonces, también dentro de ese proyecto, que se supone que se venía este año, hay sectores que nosotros correspondía que se iba a construir la ciclovía, que es un poquito más ancha, que ustedes pueden ver, y que claro, que iba a tapar también eso, lo que estaba ahí, pero sorpresivamente nos enteramos de esto, así que se está haciendo gestión política de manera de poder reactivarlo, porque de verdad que es Anula todo vergonzoso. lo demás, pues si no, ¿a dónde Claro, llegas? Pues, si te y es metes en una vía que no vergonzoso. tiene... Algo que se necesita. Mantiene también en estándar, la idea era democratizar precisamente la Alameda, tener como una Claro. que tuviese la misma luminaria, el mismo estándar, y no teniendo una ciclovía de verdad que a nosotros nos preocupa mucho, estamos haciendo esa gestión. Pero respondiendo un poco a la pregunta, claro, tiene que Servio finalmente el que debiese estar financiando, está muy lento respecto a eso. También la dirección de la DTPM, que en este caso es Transporte Público Metropolitano, tiene que estar buscando también las formas de poder financiarlo, pero finalmente los municipios los que estamos frecuentemente, porque la ciudadanía a nosotros nos está
alcalde tiene la calle llena de hoyos. Y nosotros, bueno, y eso Sí, no la solamente gente pasa en reclama todo contra los mucho. municipios. Ahora, frente al portal Edward, también taparon un hoyo, pero eso también es común en Santiago. También es común en ¿Dónde Santiago. empieza usted para empezar a cobrar Matucana. y empezar a anotar? Matucana, ya. exposición. Es el límite, junto cuando parte MEX, eso ya es Santiago. Alcalde, estamos en el último día de este 2025. Es costumbre hacer balances, hacer también diagnósticos hasta el minuto de nuevas problemáticas, pero también de avances. Y me gustaría, y desafíos para el próximo año, pero me gustaría que ciertamente en uno de los temas más importantes, basales de la convivencia humana, nos pudiera contar cómo ha estado este año 2025 aquí en Estación Central el tema de la seguridad pública y sobre todo las expectativas con esta nueva institucionalidad en materia de justamente seguridad municipal. Sí, pero nosotros, bueno, partir como celebrando que ya esté promulgada, o sea que en este caso ya exista esta ley que tiene que hoy día sacar el reglamento de la ley de seguridad municipal. O sea, si hay una comuna que puede dar testimonio respecto a la necesidad de poder contar rápidamente con esta ley, somos nosotros. Ustedes recordarán que hace un mes aproximadamente tuvimos uno de nuestros inspectores que le arrojaron aceite hirviendo mientras realizaban un operativo. Sí. Entonces una cosa que es tremenda, ya el Tyron ya está trabajando con nosotros, también tenía muchas ganas de trabajar, y el bombero además, entonces sí tiene como esa sensación todos de abusando de los bomberos. querer rápidamente. Es una muy buena práctica que tenemos nosotros, Alejandro, de poder contar con bomberos dentro de nuestro equipo de seguridad municipal. Fíjate que ha hecho, subido el estándar también hacia arriba, nivelado hacia arriba en términos de poder estar preparado para la emergencia, tener una buena actitud también, la disciplina que tiene bomberos, de verdad que ha sido una muy buena experiencia, siempre se la estoy compartiendo a los demás alcaldes. Pero fíjate que sí, para nosotros es muy importante porque tú sabes que lo que pasa, el comercio ambulante, las situaciones que pasan en nuestra comuna, muchas veces no se comparan quizás con realidades de otros lados. Acá en general uno, o en cualquier capital del mundo, uno ve, una ciudad grande, que hay comercio ambulante. Sí. Pero que vende sus cositas generalmente, pero pasa algo que era lo normal que uno reconocía antes, que cuando ve una figura de autoridad, que en este caso en Chile es un carabinero, un inspector municipal, esta persona toma su pañito, se traslada y espera hasta el momento en el cual esta persona no esté y se coloca nuevamente. Eso es lo que pasa en todos los lugares del mundo. Lo que está pasando en Chile, que ha pasado principalmente en Estación Central, es que estas personas enfrentan a la autoridad. Pero, y atacan alcalde, a la autoridad. Permíteme agregarle un dato, que lo vi en Valparaíso, sí. No, en Viña del Mar, perdón. Llegan camionetas en muchas partes, baja gente, y por lo tanto ya no es la señora que vende unas cositas, claro que sí, sino que son mafias que se toman las calles y que tienen distribución de productos robados. Muy importante lo que dices, porque finalmente nosotros trabajamos este tema del copamiento con carabineros para poder evitar que se coloquen, pero también tiene que avanzar como un tema más investigativo. Sí. En términos de lo que pasa acá es crimen organizado. Principalmente nosotros logramos identificar una cosa en las cocinerías que uno ve que es una realidad. Sin embargo, acá el tema de la ropa falsificada, el de los contrabandos de cigarrillos para posteriormente distribuir tanto en el comercio ambulante, en las ferias libres. Entonces uno ve que hay una estructura detrás de esto. Y es por eso que nosotros siempre cuando participamos en las fuerzas de tarea que organiza también el gobierno para poder trabajar estos temas, nosotros comentamos que son 3 dimensiones. Una cosa en el copamiento que gasta muchos recursos, tanto carabineros de la 21 comisaría, que aprovecho de saludar, junto con los inspectores municipales tenemos los patrulleros del GORE, también un servicio que tenemos a partir del aporte del gobierno regional, aprovechar de saludar también al gobernador, pero por otro lado también el tema de poder contar con proyectos depende de la comuna de Hoyo, pero arquitectura hostil o urbanismo táctico, de manera de poder reocupar esos espacios, de manera de poder evitar que se coloque el comercio ambulante, pero hay una pata que está coja, que finalmente tiene que ver con de cómo se va investigando estos temas. Fíjate que desde Estación Central a Mendoza deben ser un poquito más de 500 kilómetros, ponte 600 kilómetros, ¿ya? Y en ese tramo nadie fiscalizó el tema del contrabando de cigarrillos. Sí, y cuando llegan acá, es problema del alcalde de Estación Central. Entonces, ¿cuántas instituciones fallaron antes de que llegara esto? Y finalmente nos encontramos con la situación nosotros y otros alcaldes también, en términos de que nadie fiscalizó. Imagínate, ¿cuánto hay todos sabemos dónde hacen los fuegos artificiales, claro. Todos sabemos por dónde entran también. Y en estas fechas deben estar avanzando por camiones llegando a Santiago. Claro. Y sabemos dónde se distribuyen también. Pero cuando se revientan en los barrios, villas y poblaciones de las distintas comunas del país, es problema del alcalde.
Avances entonces. ¿Cuáles han sido los avances para resumir este diagnóstico, que es algo que lamentablemente se viene produciendo hace los últimos años, se ha agudizado, pero por lo menos está más identificado, como usted bien señala? Pero ¿cuáles han sido los avances? Y a propósito de lo que le decía, de la nueva institucionalidad, usted hablaba del caso de una persona, ¿no?, que viene de bomberos y que permite también un nuevo, no solo un nuevo perfil, sino una disposición distinta, y es el estándar al que apuesta por varias razones. Pero ¿cuál ha sido el mayor avance este 2025 en la materia de seguridad pública municipal? Sí, nosotros este año tenemos varios avances. Igual para nosotros ha sido un proceso que ha sido sistemático en el tiempo, que permite hoy día dar cuenta de cómo hemos aumentado equipamiento. Nosotros llegamos como administración, habían 4 camionetas de seguridad y una mala, y 8 inspectores de seguridad. Hoy día ya tenemos cerca de 90 inspectores, hemos 24 camionetas de seguridad que están desplegándose. Una de ellas también tiene un servicio con Lusach. No sé si ustedes sabían que tenemos un convenio que celebramos con la Universidad de Santiago para una camioneta que hace el recorrido total. Lo de la camioneta no sabía. Por el barrio universitario. Y la he Entonces, visto pasar, me llama la atención, ¿sí?, porque es protección a estudiantes. Claro. Hay Y que muchos lo- alumnos por acá. Y lo hicimos a través del convenio con la Universidad de Santiago, y eso también es un avance de seguridad que tenemos en este ¿Nos sector. pusimos con algo de la camioneta? Con la camioneta. Ve, Nosotros con el inspector. Luzca. ¿Y dice USACH ahora? Sí, claro. Sí, te lo sí, comenté, sí, está grandeada USACH, Municipalidad de Estado Central, y creo que es muy positivo porque logramos precisamente ese trabajo coordinado que permite que por un lado nosotros coloquemos el inspector y la universidad coloca la camioneta y hacemos este recorrido que no solamente beneficia al barrio universitario, sino que también a los vecinos de la Villa Portal, todo ese sector. Yo creo que eso es algo Donde viven que es muchos muy relevante. estudiantes por lo demás. Este año también hemos, como ustedes pueden ver, a finales del año pasado, implementamos este modelo de patrullaje regional con el gobierno regional, y que lo tiene también la Comuna de Santiago y Lo Prado. Entonces permite hoy día, ustedes ven un mayor volumen en estos lugares que complementa la labor de carabineros y también de nuestros inspectores municipales, aumentando considerablemente la cantidad de presencia en varios puntos que nosotros identificamos de mucho interés. Y yo creo que otro avance también en términos de seguridad es que ha funcionado muy bien la instalación de la garita que está en Jotaveche. Eso genera como un efecto radioactivo, digo yo, que permite evitar que se produzcan lanzazos, principalmente porque es un lugar donde se toman denuncias, hay cámaras. Yo creo que es algo que ha sido muy Qué positivo. importante las garitas. Antes se veían más cuando no había esta crisis de seguridad, pero en ciertos sectores, ¿no? Digamos, sectores orientes, residenciales, privados, y ahora se ven menos las garitas. Funcionan, ¿no? Son disuasivas. Sí, yo creo que tiene... nunca solo. existe la fórmula mágica para No, esto, obvio. pero en un lugar donde de estación central, imagínense, en 8 cuadras a la redonda se produce el 65% de los delitos de la comuna, donde estamos hoy día. A ver. En 8 cuadras a la redonda. Diablo. ¿Dónde el ¿Cuáles son? ¿Nos puede dar ahí el...? Desde Exposición hasta Toro Mazote. Ya. Todo ese sector donde nos encontramos hoy día, donde están los terminales, donde están los malls, donde está la mayor parte del equipamiento regional que tiene Pero nuestra para allá, comuna. ¿no? De aquí para allá. Sí, un poquito más allá. De la Alameda para el otro lado. Exacto, ya. En esas 8 cuadras en la redonda se produce el 65% de los delitos de la comuna. Entonces, poder tener una estrategia de puntos fijos nos permite a nosotros poder hacer, porque está tan focalizado, nos permite a nosotros poder actuar de mejor manera. Yo creo que otro que es muy relevante, que este año tuvimos fondos de participación vecinal que ya no son fondos concursables, que las organizaciones postulan y que pueden acceder a proyectos de seguridad de cámaras comunitarias, de cámaras de seguridad de alarmas comunitarias, con nuevas luminarias también, y eso a partir del mismo diseño de la comunidad. Hoy día las comunidades no compiten por quién se puede adjudicar. Todas las organizaciones que presentan estos proyectos y que resultan admisibles son finalmente financiados por la municipalidad. Y creo que eso es también algo que es muy relevante, nos permite poder aumentar la sensación de seguridad en los distintos barrios, villas y poblaciones de nuestra comuna. Pero sin duda yo creo que el tema del año de Estación Central, de hecho salió ayer en el boletín que tienen ustedes, radio, ¿cómo se llama? Diario Usach. Diario Usach, Sí. el tema del plan regulador de nuestra comuna. O sea, yo creo que es para nosotros algo muy, muy importante. En 40 años de historia, nuestra comuna no tenía este instrumento regulador que, claro, ustedes pueden ver que los vecinos pueden pensar que es demasiado tarde, pero había que tenerlo. O sea, Y sobre todo por los edificios, estas torres, ¿cómo más de 100 edificios. Los guietos verticales. Los guietos verticales. Mega edificio le llamamos. Mega edificio. Usted lo está sacando le está de sacando aquí. el estigma. Oiga, y se fueron a Ñuñoa. Se han Y ido con para un no. poder que hay detrás, que se voltearon un juez de la Corte Suprema. Y a Muñoz cayó propósito, por eso. de la nueva institucionalidad, que para nosotros es preocupante, es que, claro, el candidato Kast en ese momento plantea, yo en general comento un poco de contingencia y de política, pero sin duda que no pude dejar de comentarlo a través de las redes sociales, el hecho de que él está planteando que los municipios no tengan esta atribución de poder regular la cantidad de altura que puede tener un edificio si es que esto se encuentra cerca del metro.
Y es precisamente lo que nos pasó a nosotros, Claro. que sectores que son estratégicos para la región, como este punto que tiene nuestra comuna tan bien ubicado, tan bien conectado, el que vive, los que vivimos en Estado Central tenemos esa virtud, el hecho de poder llegar a cualquier lugar de Santiago en 40 minutos, 30 minutos máximo. Porque ¿Sabe estamos cuánto me altamente demoro yo conectados. de Peñalolén a la universidad? 35 minutos. Pero en auto, lugares que son lejos. a las 5 de la A mañana. las 5 de la mañana. Pero claro, uno Claro. puede llegar muy rápido porque Sí. está altamente conectada nuestra comuna, y para nosotros eso es preocupante porque pensamos que todo este debate respecto a la proliferación de estos edificios en altura, más Sí. de 100, que logran casi duplicar la cantidad de habitantes de nuestra comuna en 4 o 5 años, era algo que ya estaba superado en términos de consensos. Sí. O sea, que ya estaba en la opinión pública, había cierta claridad Pero de eso que no no- queremos construir este tipo de edificios en la academia. El máximo pensamos ahora que está- es 12 pisos. 12 pisos. 9, No, está 5, 4. razonable. Ya. Está Sí. razonable Generando- crecer. No, y pero generando no- incentivos normativos. O sea, algo Sí. que para nosotros también era muy relevante, que los alcaldes no nos podemos oponer per se a la densificación, pero que sea algo controlado, planificado, que Exacto. permita que si van a llegar el doble de habitantes, venga también con el doble de equipamiento, en términos de el doble de consultorios, Estacionamiento, de jardines infantiles, centros que comerciales, venga, por ejemplo, el colegio, tema de claro. los estacionamientos, que es un drama acá en nuestra comuna. Antes del plan regulador, se podía construir con solamente el 30% de estacionamiento respecto a la cantidad de departamentos. Hoy día es 1 a 1. Sí, A partir de lo que obvio. genera el plan La regulador gente- de nuestra comuna. La gente ha mejorado su estándar de vida y no tener donde poner su auto, dejarlo en la calle, más todavía Sí. con los temas de seguridad, una tentación. Y lo que hace con este plan regulador también, disculpa Alejandro, que genera un piso en este caso como una base de 2 pisos. Claro. Y a partir de eso genera incentivos normativos, en términos de que si va a incorporar viviendas, en este caso con subsidio para proyectos habitacionales de comités de allegados, puede aumentar un poquito la cantidad de pisos, como llegar hasta los 12. Correcto. También puede estar cuando contribuyen al espacio público, que entregan terrenos o equipamiento para que pueda funcionar el resto de la vida de las personas que van a vivir ahí, que tiene que ver con equipamiento de salud, equipamiento de jardines infantiles, áreas verdes para la comuna, va generando distintos incentivos que permiten que haya una contribución de parte también de la inmobiliaria que se preocupa, en este caso, no solamente de que la gente llegue a dormir ahí, sino que llegue a vivir, a hacer una vida en común ahí. Usted puso el tema, dice que no le gusta hablar de política, pero yo soy insistente. Va a haber cambio de gobierno, cambio de signo. Y usted se va a ver transformado en un alcalde del bloque opositor, ¿no? O de uno de los bloques, no sabemos cómo va a evolucionar. ¿Cómo va a eso. quedar? Claro. Pero, ¿cómo los alcaldes van a defender cosas como el plano regulador, por ejemplo? Sí, yo creo que políticas Se ríe el que alcalde. inviertan plata en la lucha contra la delincuencia a nivel del barrio. Es que claro, yo creo que por ahí va Alejandro, de que al final los alcaldes, claro, pueden tener una posición, un corazoncito, pueden una sensibilidad, pero el alcalde Bien trabaja rojo para el corazoncito, con la sangre bombea. sangre roja, ¿qué puedo decir al respecto? Pero sí, los alcaldes tenemos que debernos a nuestras comunas, y eso significa que nosotros tenemos que trabajar con el gobierno que esté. Yo estuve cuando partí como alcalde estaba el presidente Piñera, posteriormente el presidente Boric, y hoy día me va a tocar el presidente Kast, y nosotros tenemos que hacer gestión con lo que nos corresponde. Si tú te das cuenta, en general los alcaldes estamos siempre hablamos casi siempre lo mismo, tenemos mucha cercanía en Y términos, son nos temas llevamos muy comunes. bien. Sí, En son comunes los temas. Son temas comunes y generamos un mayor consenso que distinto totalmente a lo que uno puede ver en el Congreso. ¿Se lleva bien con Desbordes? ¿Con Mario Súper bien, Desbordes? súper bien con el Mario, sí, nos conocíamos de antes con el también. Mario, ya, son Sí, yunta, bueno, yunta, se lo aprecio yunta. saludar al Mario, pero también me llevaba muy bien con ir así, también Sí, tengo mucho me cariño imagino. con ella. Pero sí, nosotros, por lo mismo, porque en este caso, un límite comunal, tenemos que trabajarlo en conjunto, porque son distintas municipalidades, son distintas comisarías, pero la problemática es la misma. Entonces tenemos que estar permanentemente en diálogo, porque cuando hace un operativo él, lo más probable es que me afecte a mí, Claro. y lo mismo y viceversa. Entonces, algo que requiere este tipo de conexión. Pero para nosotros, claro, en este caso tenemos una sensibilidad y hay cosas que nosotros tenemos que defender, pero lo principal que nos corresponde es defender a nuestra comuna. Y en este caso, y claro, yo no quisiera, como en el caso anterior, por ejemplo, del tema del plan regulador, y me imagino yo que todos los alcaldes van a estar de acuerdo, que la incorporación de aquellas normas que van a regular y planificar la comuna tiene que interpretar al 100% la voluntad de que las personas que viven ahí, Sí. no que finalmente venga desde el nivel central se venga a disponer respecto a cómo la gente tiene que vivir y aprovechar esos lugares, independiente de que todos tenemos la voluntad de que se pueda, que finalmente pueda fluir la economía de nuestro país, o sea, que pueda generar empleo y todo Claro, lo que eso pero significa, usted pero no a está- costo de las personas. sí, está hablando desde el punto de vista del derecho del ciudadano, Claro. de calidad de vida.
son conceptos muy distintos al mercado, a la inversión, Sí, porque al logro privado, que puede llegar a ser muy contradictorio y lo puede ver en una situación bien compleja si se cumplen muchas de las cosas que están diciendo. Sí, mire, sin ánimo de explayarme mucho, yo en la tesis, como dicen los más jóvenes. Pero si tú te puedes dar cuenta acá, en general los alcaldes, como te comentaba, piensan siempre lo mismo. Pero en el caso de Estación Central uno se puede dar cuenta respecto a que cómo se puede aplicar como el neoliberalismo extremo, en términos de que sin ningún tipo de regulación del Estado. Acá el privado hizo lo que quiso, construyó edificios de 38 pisos. Tenemos nosotros donde viven 1.800 personas, o sea, un edificio de 1.800 departamentos. Sí. Una manzana en nuestra comuna, que es la de María Rosa, que es la Reja Norte, con la calle Ecuador. En esa manzana viven 20.000 personas en una manzana. El 10% de todos los habitantes de nuestra comuna viven en una manzana. ¿Cuánto es el porcentaje? El 10%. 10% en una manzana. Una sola manzana. Que es el sector de nuestra comuna. Conde del Maule viven 16.000 personas en una calle. La calle Toro Mazote, que es muy célebre, sale frecuentemente en los medios de comunicación, 14.000 personas en una calle. Hay comunas de la región metropolitana con 10.000 habitantes. Entonces esa fue la forma en la cual creo que una comuna en muchas partes de se Chile construyó sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de finalmente maximizando, pero lo que más se pudo en términos de rentabilidad, pero no se puso en el centro de la persona. O sea, no se puso en el centro del ser humano. Se generó una zona de sacrificio urbano y en el cual no se preocuparon de dónde iban a jugar los niños que iban a vivir ahí. En qué establecimientos de salud se iban a atender. Imagínate, aquí en Chile, para no explayarme tanto, pero aquí en Chile se construyen los consultorios, los CEFAM, para 20.000 personas. Pero aguantan hasta 30.000, pues si está muy chico. Claro. El de Las Mercedes, el que corresponde a este sector de la comuna, tiene 58.000 usuarios. Y va aumentando mes a mes. Impresionante. Entonces, la necesidad de poder contar rápidamente con este equipamiento de salud es algo de misión también que tiene que hacerse cargo este alcalde. Alcalde, Alejandro Guillé decía que él es insistente. Si él es insistente, usted póngame al cubo ahí. Porque le quiero preguntar... Avalo. En términos de la política, yo entiendo la labor que realizan, por supuesto, las y los alcaldes, la gestión y, por supuesto, de alguna manera más allá de su apreciación de sociedad con una ideología o un partido, están en función de los intereses de su propio territorio, la municipalidad, por eso la colaboración en estas fronteras invisibles, de alguna manera, es muy importante. Pero honestamente, cuéntelo aquí en su Radio Usach, ¿hay algo que le preocupe, que le dé miedo, aprensión respecto a lo que podría implementar, descuidar o quitar recursos el gobierno de José Antonio Kast? Lo que más me da miedo precisamente es esta sensación de dudas. Yo en general voy a, como en todo ámbito de mi vida, digo yo, no solamente en el término político, voy a dejar que el gobierno se instale, voy a dejar que el gobierno finalmente trabaje y nosotros tendremos que ir también defendiendo lo que corresponde a los intereses de nuestra comuna. Sin embargo, no puede dejar de decir de que acá los chilenos y chilenas finalmente firman un cheque en blanco al candidato. O sea, no tenemos claridad respecto a lo que va a hacer. O sea, hay grandes anuncios, pero que en qué se traducen en medidas concretas no sabemos. Y eso yo creo que sin duda que es una preocupación. En el programa de José Antonio Kast, ¿vio algo que le llamara la atención, si es que había algo en relación a los municipios? Sí, porque lo que pensaba yo, más allá del tema del municipio, pero los temas que aborda, los principales temas que abordaba el candidato Kast, tienen que ver con cosas que en nuestra comuna son problemas estratégicos, que tiene uno el tema de la seguridad sin duda, pero también el tema de la migración. O sea, en nuestra comuna hoy día más de un tercio de los habitantes migrantes, tenemos la colonia más grande venezolana de toda la región metropolitana, son 46.000 y sumando. Y que claro que teniendo en cuenta todo lo que se anunció, pero no sabemos hoy día cómo se va a hacer. Entonces, en términos de cómo, si se dice que en este momento ya deben quedar 80 días para que se vayan los que están irregulares, bueno, ¿cómo se va a realizar? Porque este alcalde va a tener que también hacerse cargo de un tema que es un tema de nuestra comuna, pero no sabemos la forma en la cual se va a implementar. Sin duda que es una cosa que nos preocupa. O sea, más allá de lo que se pueda pensar en términos de prejuicio o lo que se plantea dentro de campaña, una cosa es ser candidato y otra cosa es estar gobernando, para nosotros nos preocupa que no hay tanta claridad respecto a cómo se van a lograr las cosas. Y eso esperamos nosotros que desde el primero, en este caso desde el 15 de marzo, se pueda tener esa claridad y también de nosotros de poder colaborar para que las cosas pasen en beneficio de nuestra comunidad. Los alcaldes. Y sin duda nosotros vamos a exigir también que los alcaldes tengamos, que se nos escuche principalmente. Si tú te puedes dar cuenta, en general los alcaldes estamos hablando siempre desde el sentido común, conforme a los reclamos que tenemos de la comunidad, no porque seamos gente muy
muy inteligentes, sino que nuestro rol nos invita a ser la primera puerta de entrada del Estado, y es por eso que tenemos esta sensación de que es lo que nos va comentando la comunidad. Yo tengo un reclamo, alcalde. Yo no vivo acá, una reivindicación. pero habito acá por mi trabajo, digamos, incluso más que lo que es en Providencia. Dos cosas. El arbolito de Pascua no lo vi. Sí, tú. No lo vi, ya, no lo vi. Ya. Y lo otro, que algo muy importante que tiene que ver con la seguridad, con la sensación de seguridad y por supuesto con la salud mental. Pero le pasa en muchas comunas. Lo que pasa es que acá lo veo con una forma más evidente a la salida del metro, que es el tema de la labor de aseo y ornato. Las incivilidades que se ven en el espacio público, la mugre, la basura. ¿Qué se está haciendo al respecto? Yo lo veo en Providencia, que yo vivo en el límite con Santiago Centro, y la verdad es que es deprimente. Y acá también. Sí, a nosotros nos toca que estos son lugares donde circulan muchas personas y también donde hay mucho comercio ambulante, y que pasa eso, pues de que gente que se coloca, que se va saliendo, que va botando las cosas inmediatamente. Nosotros hoy día contamos este año con un servicio distinto que se adecua de mejor manera a la realidad que tenemos en Estación Central en términos de este aumento de población. Nosotros hace muy poco contábamos con un contrato de aseo, en este caso, que se adecuaba a la comuna con la mitad de los habitantes. Hoy día se tiene que hacer cargo de una comuna que aumenta en su cantidad de habitantes, pero que también no deja de ser esta comuna en el cual circulan miles de personas diariamente porque circulan en el tren o que vienen a la universidad o que salen a un terminal. Eso para nosotros es materia de este año. Lo que buscamos en el 2026 es poder avanzar también en procesos de fiscalización que permitan el poder afectar, o en este caso, el poder invitar a la gente que circula en el sector a ser más limpio, pero también tenemos un contrato que permite estar limpiando de mejor manera estos lugares. Entonces esperamos también ir fortaleciendo eso durante el próximo año. Yo multaría a quien tira una colilla. Eso es lo que vamos a hacer en el año 2026, de cómo vamos frenando en este caso como a la persona que incurre finalmente en esta y no genera esta conciencia. Uno desearía, en un mundo nosotros gastamos mucho tiempo de nuestra comuna, fíjate, de nuestra gestión municipal, para que, no lo quiero decir de manera peyorativa, pero que los vecinos nuevos, digámoslo, logran adecuarse rápidamente a las costumbres que teníamos nosotros anteriormente, que tiene que ver con... Yo soy sociólogo, por si acaso, entonces yo soy usted también. Gran profesión. Y había un Norbert Elías, comentaba, no quiero, pero para que se entienda bien, de que hablaba acerca de un proceso civilizatorio que tiene que ver con civilidad en cualquier caso. Entonces, cómo vamos internalizando también estas normas de funcionamiento, que tiene que ver con botar la basura cuando corresponde, no cuando uno se le ocurra. Si es que uno va a hacer ruidos molestos, todos estamos de cumpleaños una vez al año, hasta las 11, 12 de la noche, no hasta las 5 de la mañana un día de semana. Lo que tiene que ver con que las motos no pueden andar por las veredas, que el par es para parar. Sí. Todas esas cosas que están pasando hoy día, por personas que no logran internalizar esto, nosotros gastamos mucho tiempo en esto, y una cosa que tenemos que hacer fuertemente es poder estar multando a estas personas para que vayan corrigiendo estas conductas. Para cerrar eso y respaldarlo, alcalde, totalmente. Bueno, este debe ser un problema más para su amigo Mario que para usted. Pero si uno viene por la Alameda, más o menos a 5:45 que yo llego acá, entre 5:45 y las 6, el mugrerío que hay en todas estas calles que hemos comentado, vecinas, es una cosa atroz. Tremendo. Y es todo. Tú te vienes conejeando además desde el otro lado, ¿no? Claro, yo tomo por Vergara. Claro, cruzo y ahí la Alameda y tomo la Alameda. Chicas, sí. Y no tanto en Camin o Brasil, es un poquito más abajo. Sí, el sector de México. Donde está el barrio de negocio, las cajas que van dejando los mismos. Entonces, que van armando. Una petición a los extranjeros. Es importante ganarse el afecto a la gente para que se puedan quedar y trabajar y tengan buenas relaciones, pero tienen que cambiar las costumbres. Eso nos ayuda mucho, de poder generar conciencia a los vecinos nuevos de que existen normas de convivencia que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con no botar basura cuando no se le ocurre. Estos lugares, de tanto de Santiago como Estación Central, tienen servicio de retiro todos los días. Aún así la gente vota a cualquier hora. Entonces, eso es importante que nosotros podamos fortalecer el próximo año ese tema a través de la ordenanza también de aseo. Alcalde de Estación Central, también nuestra Estación Central. Por supuesto, Felipe Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. En este último día del año. Casa. Es su casa. Muchas gracias. Que tengan un lindo 2026 y esperamos tenerlo más seguido acá. Ya, los colegas periodistas ahí que lo traigan y faciliten que venga el alcalde a opinar. Y en otra oportunidad vamos a sacar más opiniones políticas también. A ver si me sacan alguna. Va a haber que definir política pública. Yo estoy hablando de política pública. No, ahí invíteme nomás. Sí, pero Dios en general no hablo mucho de contingencia, pero sin pretexto sí lo hacía. Sí, claro, era otro rol. No, Muchas gracias, si aquí alcalde. lo vamos a sacar al pizarrón. 8:37, vamos a una pausa. Ya regresamos.
Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. 8 de la mañana ya con 39 minutos y vamos entonces con las noticias, ya lo escuchábamos en la cortina, de la economía con nuestro compañero el periodista Gonzalo Espinosa. ¿Cómo está, Gonza? Hola, muy buenos días. Buenos días. Último día del año haciendo periodismo. Todos se enojan. Feliz. Todos se enojan. Todos se enojan. Todos Vamos a la enojados. concha, los concharios, vientos Sí. concharios. Todos se enojan menos el mercado chileno que tuvo un año espectacular. Qué bueno, a ver, cuéntame. El IPSA terminó el 2025 con un salto de casi 57%, su mejor desempeño desde 1993. Y A se pesar de que quejan. la bolsa cayó un poco, cerró el año por sobre los 10.480 puntos y completa 5 años seguidos al alza. Mira, bien. Así Bien por que, ello. bueno, el país no se cae a pedazos. Y, bueno, ¿qué más les puedo contar? Que el dólar también cerró el año cerca de los 899 pesos, cayendo más de 90 pesos en 2025. Importaciones se abaratan. Que es la mayor baja desde 2009, después de 4 años al alza. Y gran parte de esto se explica por otro rendimiento notable durante el año, que es el rally del cobre, que cerró el año en máximos históricos sobre los $5,6 la libra, con un alza cercana al 43% en el año. Así que bueno, en resumen, una bolsa muy fuerte, el dólar está en retroceso y el cobre es más protagonista que nunca en el mercado mundial. Buenas noticias. Gracias, Gonzalo. Va a recibir una Vamos buena ahora por las macroeconomía malas. el nuevo gobierno, ¿ah? Quédese para que vea Sí. las malas. Sí, quédate aquí, pues, compañero. Vamos ahora a una nueva conversación, la última en el ámbito internacional, 8:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La República Popular China está realizando las maniobras militares más extensas de su historia, dicen, en torno a Taiwán, con operaciones con fuego real, operaciones de aire, mar y tierra y todas esas cosas. Trump ni se inmutó, dijo que eso lo viene haciendo hace 25 años. Y no le dio importancia. Otros le dan importancia porque en la región hay mucha preocupación. De todo esto, también la situación en América Latina, que primer ataque a una instalación en tierra de parte de Estados Unidos en Venezuela, con el analista internacional, sociólogo también, con una cantidad de estudios, publicaciones. ¿Para qué le voy a decir? Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola. ¿Qué tal, Alejandro, Daniela? Un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros. Ahora, los taiwaneses no están tan a gusto. Esta última operación tan grande, ¿es efectivamente una operación militar superior a las otras que represente una constante y permanente apretar a Taiwán para irlo limitando en su capacidad de movimiento, como dicen algunos? O como dice Trump, es una más en 25 años.
Yo diría que ambas cosas, en el sentido que China ha planteado desde que ingresó a Naciones Unidas la condición de que existe una sola China y que Taiwán es parte integral de China y que va a recuperar ese territorio que históricamente le pertenecía y que, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial se autonomizó, y las fuerzas que combatían al Partido Comunista, las fuerzas, digamos, anticomunistas, se refugiaron en Taiwán y gradualmente desde entonces fueron constituyendo un Estado que se ha ido autonomizando y que gradualmente ha amenazado con declarar su independencia. Y China ha dicho desde el comienzo, eso es una causa de guerra, es decir, si Taiwán pretende declara su independencia, nosotros lo vamos a invadir, lo vamos a liquidar militarmente. Alternativamente, lo que proponen los chinos es una negociación, podemos llegar a un acuerdo como llegamos con Hong Kong, asimilar a Taiwán, podemos tener un Estado y dos sistemas, es decir, Taiwán puede mantener su sistema capitalista, pero perteneciendo a China, y bueno, cualquier intento de Taiwán por independizarse, como dije, gatillaría una invasión o un ataque chino. Y bueno, con el crecimiento de Taiwán económicamente y con el respaldo que le ha dado Estados Unidos, ha ido creciendo el movimiento independentista en Taiwán, y esto llega cada vez a ciertos puntos de crisis, y lo que estamos viendo ahora a través de estos ejercicios que tú mencionabas, Alejandro, es un ejercicio de intimidación a Taiwán, es decir, sí, mira, esta, por decirlo en términos muy coloquiales chilenos, esta es la chichita con que se van a curar si llegan a insinuar un movimiento o declararse independiente de China. Hoy día el grueso de los países, incluido Chile, todos reconocen a la República Popular China como el único representante del pueblo chino, y la mayoría de los países tienen relaciones económicas con Taiwán, pero no lo reconoce como un Estado soberano. Raúl, ¿qué capacidad de defensa tiene Taiwán, que está a 200 kilómetros, tengo entendido, de China, para no hablar de China continental, de China propiamente tal? Y bueno, pensando lo que es China, además, gigante asiático. Digamos que, Daniela, que Taiwán está a tiro de cañón, literalmente, y han tenido duelos de cañonazos en el pasado, de la República Popular China, y es claro que si China se volcase, decidiese invadir la isla, no hay manera que ellos puedan repeler ese ataque. Hoy día ya China tiene un arsenal formidable, y en número y en todas las estadísticas es arrasaría con Taiwán, pero el problema no es militar, el problema es político. Y en algún momento incluso Estados Unidos estacionó o mantuvo un portaavión circulando en cerca de las costas de Taiwán como advertencia a China que, por decirlo también coloquialmente, antes de llegar a Taiwán tendrían que pasar por el cadáver del portaaviones norteamericano, lo que significaba un conflicto abierto con Estados Unidos. Ahora, China en general tiene una política militar diplomática muy de largo plazo, y lo que ha hecho hasta ahora se contenta con mantener un cierto cerco. De hecho, tiene relaciones económicas profundísimas y muy intensas con Taiwán. Muchas empresas taiwanesas están radicadas en China y producen desde la República Popular China. De manera que los lazos entre ambos países son muy lazos económicos, muy sólidos, y también lazos políticos, culturales. Claro. Y muchos taiwaneses también sienten alguna nostalgia por la República Popular China, se sienten chinos, aunque las nuevas generaciones han desarrollado una identidad, una personalidad independentista,
pero habrá que ver cómo se evoluciona esta situación. Yo no creo que desemboque en un conflicto abierto, nadie tiene interés en ello, ni la República Popular China, ni menos Taiwán, que sería el gran perdedor, y tampoco Estados Unidos. Sí, ahora Japón sacó las garras y dijo que estaba dispuesto a apoyar. Entiendo que es bastante extraño porque Japón ha mantenido una cierta neutralidad aparente, es un aliado de Estados Unidos, pero ha mantenido ciertas formas, sobre todo en el aspecto de no involucrarse en conflictos militares abiertos en la zona. ¿Está cambiando la política también japonesa al respecto de transformarse en actor militar nuevamente? Bueno, Japón tiene una nueva primera ministra que es un personaje de la derecha dura japonesa y que, como tú bien señalas, Alejandro, en general Japón ha tenido una actitud cauta. También Japón tiene relaciones económicas muy profundas, muy intensas con China, y los chinos, como un Estado centralizado, tienen una capacidad de reacción inmediata, y cada vez que entran tienen una fricción, por ejemplo, suspenden o promueven determinados boicots a productos chinos y a productos japoneses en China, y por ejemplo han limitado el viaje de turistas chinos muy severamente, y que el turismo chino a Japón es enorme. Japón ejerce una gran atracción para los chinos culturalmente, y bueno, eso ha tenido un impacto para la economía y para el turismo japonés, pero lo principal, desde una perspectiva militar, esto es una postura nueva de Japón, que además tiene una historia muy oscura. Japón invadió China durante la Segunda Guerra Mundial, cometió enormes atrocidades, mató a cientos de miles de civiles durante su permanencia en China, de manera que hay, yo diría, una cierta inquina, una cierta enemistad, especialmente de parte de China hacia Japón, que lo ha visto como una potencia militarista. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial esto cambió y Japón tenía una constitución que prohibía destinar más del 1% de su Producto Interno Bruto a gasto militar. Por lo tanto, Japón ha mostrado un gran cambio desde el militarismo desbocado que tuvo en la fase fascista a una sociedad que en su conjunto es bastante pacifista y renuente a todo conflicto. Pero eso parece estar cambiando, y esta nueva postura de la primera ministra japonesa realmente ha tensado duramente las relaciones entre China y Japón. El mundo entra tensionado y este año que viene no va a ser tan distinto. Raúl, un abrazo muy fraterno. Igual, que tengan muy buen año ustedes y todos los auditores. Gracias, Raúl. Un abrazo grande. Estaremos en contacto. Abrazo. Chao. Bueno, se nos está pasando el tiempo volando en este último día del 2025. Volando, viene el verano, ya está acá. Esa canción de que una que se cantaba cuando era Lolo, onda veraniega. Verano naranja me gusta a mí. 8:51. Un riguroso análisis y contexto de la actualidad de Chile y el mundo en Línea 1. Gonzalo, la parte final. Llega volando. La parte final, la sí. Parte final. Recordarle a nuestros auditores que hoy día los supermercados cierran a 6:30. las 8. ¿A las 8? Sí, Ah, tienen hasta las pensé 8 que y va a eran hasta las comprar 6. lo que necesitan. Ayer fui como, loca, estaba lleno. Sí, ya. Y no van a abrir hasta las 6 de la mañana del 2. viernes 2 de enero. Sí. 6 de la mañana. No, al público no abren a las 6 de la mañana. No, pero estoy loco, llegan a a las 8. trabajar. Ellos llegan Sí, a trabajar. pero a las 8 no empiezan a pero atender. llega a trabajar el personal. Eso. Sí. Ya. Se va Vamos con- más tarde de lo que cierran, ¿eh? No es que se van a las 8. Sí. Vamos con la agenda del día. Ya. A las 9 horas, el alcalde de Estación Central, que estuvo acá, ¿Llegará? Felipe Muñoz, ¿Llegó? junto al gobernador de Santiago, Claudio Rego, y el ministro de Seguridad,
Rafael Collado, subrogante, presenta el plan de fiscalización y mejoras del entorno de los terminales de buses de cara al inicio de la temporada de vacaciones. Era acá al lado, así que llegó. Así que ahí puede hablar con Claudio Rego por el tema de la ciclovía. Sí, pues, sí. Para que le diga. A las 9... ¿Todavía está Claudio? Sí, todavía está Claudio Rego como gobernador de Santiago. A las 9 de la noche se emite por cadena nacional el mensaje de fin de año del presidente Gabriel Boric. Su último mensaje de fin ¿Será de con año. Violeta y cómo se llama? ¿Y Brownie? Y Nunca más vimos a Brownie. Brownie está en el sur. Sí, pues sí sé. Año nuevo. Tras 7 años regresa la celebración del Año Nuevo 2026 a la Torre Entel con show y fuegos artificiales. Princesa Alba, Américo. ¿En serio? Princesa Alba, Así es. Princesa Alba, Sí, me Princesa encanta. Alba. ¿Conoce usted a Princesa Y Alba? Américo igual me lo canto. Y la noche. Va a haber también un espectáculo de drones y pirotecnia a las 12 y los fuegos artificiales van a sufrir los perritos. Sí, la gente está un poco molesta con Las eso, personas pero... con TEA, algunos con TEA también sufren. Pero sí. bueno, y a las 12:10 va a ser un coro masivo de un año más, recordando a Tommy Rey. Este es nuestro primer año nuevo sin Tommy Rey. Uy, de veras. ¿Y va a estar la orquesta de Tommy Rey? Parece que sí. Y resolvieron el tema, por lo tanto, de la propiedad intelectual y todo, a la buena. Yo creo que sí. A las 2:30 se termina este evento y el metro va a estar abierto hasta las 1:30. En algunas combinaciones, No, ojo, no para la todas, gente que está la información en internet. Sí. Pero va a extender su horario el metro. Y bueno, también en Valparaíso y Viña del Mar se va a celebrar el show pirotécnico ahí con los fuegos artificiales desde el mar. Ya está todo copado. Qué mar, si no, va a llegar a la última hora, es los va a tener que ver de no sé dónde. Sé que me voy a asomar hoy día a la Torre Entel. De Quilpué, voy a asomar. En Iquique también van a hacer un show espectacular con más de 1.500 drones en la playa de Cabancha. La mejor playa de Chile, el balneario urbano más lindo de Chile. Buenísimo, ya. Todo en relación al Año Nuevo, por supuesto, aparte de estas actividades en la mañana. Ya, y la pregunta del día. La pregunta del día, que le hicimos abierta para que la gente nos diera su respuesta de qué creen ellos que fue lo mejor de Chile en el 2025. Y hay unas respuestas bien personales también. Ya, dele. Por ejemplo, Alejandra Videla dijo que el rol del periodismo de investigación fue lo mejor. Bien. Felipe Rivera, la aprobación de la reforma de pensiones. Mira. Vicente Lagos, el fin de la generación dorada del fútbol chileno. Pero lo dio como bueno. Buena. ¿Y René Álvarez qué dijo? Sol dijo que ver a la Universidad de Chile jugar en la Libertadores después de tantos años. Raimundo Subelsu, salió mucha música increíble, mucha música chilena. Un usuario llamado Photography Links dijo que el triunfo de José Antonio Caz fue lo mejor de este año. Otra persona dijo que hay comentarios. Ver a Stray Kids en Chile, que es una banda K-pop, fue lo mejor de este año. No la conozco. Y Chris Zambrano dijo que lo mejor de este 2025 fue haberlos conocido a ustedes, Línea 1. Así que te damos la gracia a ti, Chris Zambrano. Ese broche de oro ya no hay nada más que decir. Estamos listos ya. Nada, yo voy a decir una frase, pero yo voy a decir una. La retiro. Lo mejor del año, la incorporación de Gonzalo Espinosa a Línea 1 y a Radio Sach en este 2025. Sabia Serenense, el Valle Elqui, Gabriela Mistral y toda esa cuestión. Antes de despedirnos, también mandarle saludos a Sol Rivera, que está ahí sacando al aire el programa desde TV USACH 50.1. Un abrazo. Feliz año para Sol también. A todos los colegas. A toda la gente de medios. De verdad, es muy lindo trabajar acá. Sí, a mis es alumnos, cierto. yo me he encariñado con mis alumnos. Entre suma y resta, sí, es muy rico trabajar acá. Sí. Sí, sí es rico, sí es verdad. Hay momentos. ¿Tú estás contento? ¿Cómo? Sí, tus feliz. palabras en este año. Yo feliz de estar acá en esta radio trabajando. ¿Y sabe quién es el que está más feliz de todo? ¿Rodrigo Alcaíno? Rodrigo Alcaíno, que ya está ahí asomándose. Para que ¿sabes lo que es? Venite volando, cántale, porque estaba ahí cantando Los Iracundos, según Rodrigo. Cántale él, pues, venite volando para que haga su programa. Ya, venite volando. Ay, Rodrigo que entra. Le cambió la letra, o sea, la música hay que ahora. adaptarla, hay que adaptarla. No, está muy bien. Ya, nos despedimos. Gracias, compañero. Gracias, Gonza. Será hasta el 2026. Gracias, suegro. Será hasta el 2026. Y nos despedimos. Ay, sería duro eso. 23 grados nos despedimos. Marcos Corne, muchas gracias, compañero, por este año. Gracias por el aguante. Lo mismo, Hugo García. Será hasta la próxima. Ya nos vemos el otro año. Nos vemos el otro año. Ahí nos abrazamos. ¿Ya? Ahí nos abrazamos. Un abrazo para todos ustedes virtuales. Chao. Pásenlo lindo. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.